¿Alguna vez te has sentido vivo, pero como si ya nadie se acordara de ti? ¿Qué harías si la gente en la que más confías empezara a tratarte como si ya no estuvieras? Esta es la historia de cómo lo perdí todo, y cómo lo recuperé a mi manera. Quédate conmigo y no se te olvide suscribirte y contarme en los comentarios desde donde estás viendo esto. Siempre pensé que lo peor que le podía pasar a alguien era morirse. Pero no, me equivoqué. Lo peor es seguir vivo y darte cuenta que a nadie le importa si estás aquí o no. Me llamo Martha Reynolds, tengo 84 años. Nací y crecí en un pueblito en Illinois. Antes era fuerte, con carácter. Era la mujer que mandaba en su casa, que llevaba las cuentas y organizaba las comidas familiares cada domingo sin falta. Pero la vida, con los años, te va quitando cosas. Despacito, sin hacer ruido, hasta que de pronto ya pareces una carga. Todavía tenía mi mente bien clara, no creas. Sabía perfectamente lo que estaba pasando a mi alrededor. Fue mi cuerpo el que me falló. Empezó a venirse abajo desde que me dieron ese diagnóstico. Artritis, problemas del corazón, pequeños derrames que me iban debilitando más y más. Pero mi cabeza, esa seguía igual que siempre. Al principio, mis hijos, David, Lisa y Michael, me venían a ver seguido. Lisa traía a sus hijos. David pasaba las tardes conmigo. Y Michael, bueno, él siempre tenía alguna excusa, que el trabajo, que el estrés, ya sabes. Yo quería creer que era suficiente, hasta que empecé a notar los cambios. Las visitas eran más cortas, como con prisa. Las pláticas ya no eran sobre mí, sino sobre mis cosas. Cosas que ellos querían. Seguro mamá ya no va a necesitar ese mueble mucho tiempo, le oí decir a Lisa una vez, entre risas nerviosas. David hablaba de vender la casa para cubrir gastos. Y Michael mencionó que le diera el poder legal para manejar mis cuentas. No más para ayudarte, mamá, nada serio. Yo sonreí, les dije que sí con la cabeza. Y lloré cuando se fueron. Porque aunque seguía respirando, aunque todavía sentía, aunque ahí estaba, ya me estaban dividiendo. Ya no era su mamá, era inventario. Una noche, después de que se fueron, me quedé sola en la sala, con el reloj haciendo tic-tac en la pared, demasiado fuerte. Vi las fotos, cumpleaños, graduaciones, bodas, momentos en los que sí importaba. Cuando no era solo un cuerpo en una silla. Y ahí entendí algo, mi pelea no era contra la enfermedad, era contra volverse invisible. Se les olvidó que yo construí el camino por donde caminan. Se les olvidó quién hacía mágicas sus mañanas de Navidad, quien los cuidó con fiebre, con dolor, quien dejó todo por su bienestar. Y ahora querían el sillón que compré, las joyas que usaba, la casa que cuidaba, el dinero que ahorré, pero yo no. Yo todavía no estaba lista para rendirme, aunque ya parecía que a nadie le importaba. En las noches, me quedaba acostada en la cama, escuchando cómo crujía la casa, y pensaba si también ella lloraba conmigo. Tal vez la casa ya sabía lo que yo no quería aceptar, me estaba volviendo un fantasma en mi propia vida. De esos fantasmas que nadie nota, hasta que ya es muy tarde. Y lo peor es que, todavía los quería. A pesar de todo. Esa fue mi maldición. Pero, con el tiempo, aprendí algo, las maldiciones también se pueden romper. Y la mía apenas estaba comenzando. Después de meses de visitas con prisas y despedidas frías, pasó, un domingo por la tarde. De esos que antes eran risas, comida y familia. Pero que ahora solo eran charlas incómodas con un café ya frío. David fue el primero en decirlo. Mamá, hemos estado pensando, quizás ya es hora de que te ayudemos. Lisa se metió rápido, queriendo que no sonara tan duro. Una cuidadora, alguien profesional que esté aquí todo el tiempo. Mereces cuidados buenos, mamá. Ya no podemos venir tan seguido. Tú sabes cómo han estado las cosas, muy ocupadas. Ocupados. Siempre tan ocupados. Ocupados para sentarse conmigo. Ocupados para escucharme. Michael nada más asintió, pegado a su celular. Sin ni siquiera fingir que le importaba. Yo me quedé sentada, diciendo que sí con la cabeza. Como si de verdad tuviera elección. Por dentro, algo se me rompió, pero ya estaba cansada. Cansada de pelear sola batallas que nadie veía. Está bien, como crean que sea mejor, dije bajito. Casi sin voz. Ellos sonrieron, aliviados. David me dio una palmada en la mano, como si fuera un perrito viejo. Lisa ya estaba en su celular, buscando agencias, comparando reseñas. Michael dijo algo sobre cómo dividirse los gastos. Hablaban a mi alrededor,
por encima de mí, pero no conmigo. Ya no era su mamá. Era un pendiente más, una carga. Mientras ellos hablaban, yo me quedé viendo el jarrón en la mesa del centro. Un regalo de bodas de mi madre. Tan bonito, tan delicado. Sobrevivió mudanzas, peleas, risas, años enteros. Y ahí estaba, igual que yo, frágil, olvidado, listo para que lo tiraran. Esa noche me quedé despierta, viendo el techo, pensando en Jack, mi esposo. Dios, cómo lo extrañaba. Él habría sabido qué hacer. Él habría peleado por mí. Pero Jack se fue hace 15 años. Y los hijos que crié ya no eran esos niños de ojos grandes. Ahora eran adultos con prisas, con deudas, con problemas, y con sueños en los que ya no estaba yo. Me convertí en parte del fondo. Una silla en la esquina. Un recordatorio de lo que viene y que nadie quiere ver. Y lo que más dolía, era la vergüenza. Me daba coraje necesitar de ellos. Me dolía querer que se quedaran un ratito más. Esperar, como tonta, que ese día fuera diferente. Nunca lo fue. Y entonces, un jueves por la mañana, escuché a Lisa hablando por teléfono. Clare empieza la próxima semana, dijo Lisa, con ese tono firme y de oficina. Tiene muy buenas recomendaciones. Va a estar todo el tiempo. Con eso ya debería estar todo resuelto. Como si yo fuera una tarea más en su lista de pendientes. Me quedé callada en el pasillo, escuchando. Ni una sola palabra sobre cómo me sentía yo. Ni un solo pensamiento sobre lo que yo quería. Lo único que tenía claro era que el siguiente capítulo de mi vida, al parecer, ya no me tocaba escribirlo a mí. O eso pensaba. Porque pronto me daría cuenta. La vida tenía otros planes. La mañana en que Clare llegó, la casa se sentía más fría de lo normal. Tal vez era solo cosa mía, por los nervios. Por esa tristeza que me daba saber que mis propios hijos habían decidido que necesitaba a una extraña para cuidarme. O tal vez era la forma en que la luz pegaba sobre la mesa de la cocina, con el polvo flotando en el aire, como pequeños fantasmas de todo lo que estaba perdiendo. Sonó el timbre. Lisa fue corriendo a abrir, antes de que siquiera pudiera pensar en pararme. Y ahí estaba ella, Clare. Mucho más joven de lo que me imaginaba. Unos 20 y tantos, con ojos muy amables y una sonrisa sincera. De esas que no se ven forzadas. Traía unos jeans sencillos, un suéter suave, y el cabello castaño amarrado en una coleta floja. Nada de maquillaje exagerado ni voz fingida. Solo ella, tal cual, real. Hola, señora Reynolds, me dijo entrando, como una brisa fresca. Soy Clare, mucho gusto en conocerla. Su voz no era dura. No sonaba a lástima. Era amable, tranquila, humana. Lisa, como siempre, no perdió el tiempo. Empezó a explicar los horarios, las medicinas. Todo como si dejara un paquete, no una persona. Yo casi ni la escuché. Solo miraba a Clare. Y Clare me miraba a mí. No a mi silla, ni a los frascos de pastillas en la barra. A mí. Cuando Lisa se fue con el ruido de sus llaves, y sus típicas promesas de «luego te marco», la casa se quedó en silencio. Clare volteó a verme y me sonrió. Pero no fue la sonrisa profesional de siempre. Fue otra cosa, más cálida, más real. ¿Le molesta si me siento con usted un rato?, me preguntó. ¿Hace cuánto que nadie me preguntaba eso? Asentí con la cabeza. Ella jaló una silla y se sentó. No del otro lado del cuarto como los demás, sino junto a mí, donde podía hablarme de cerquita. Como si yo todavía valiera la pena para una buena plática. Al principio estaba tensa, dudosa. Le respondía con frases cortas y educadas. Que cuánto tiempo llevaba viviendo aquí. ¿Cuál era mi recuerdo favorito en esta casa? ¿Qué música me gustaba? Preguntas simples. Pero hacía años que nadie me hacía preguntas simples. Solo me preguntaban del seguro, del testamento, de cómo estaba mi salud. Clare no tenía prisa. Me escuchaba. De verdad me escuchaba. Cuando le dije que me encantaba bailar, se rió y me dijo, «Usted tiene mucha chispa, señora Reynolds. Apuesto a que era el alma de la fiesta». Y sin darme cuenta, sonreí. Nos quedamos ahí sentadas por horas, solo platicando. Bueno, más bien yo hablaba. Y ella me hacía sentir que lo que decía sí importaba. Más tarde, mientras preparaba un té para las dos, me contó un poco de ella. Creció con muchas carencias, dijo. Sin papá, con una mamá que trabajaba en 3 lugares, solo para mantener un techo sobre sus cabezas.
Había visto de cerca lo que la soledad le hace a las personas. Sabía lo fácil que era volverse invisible. Veo mucho de mí en usted, me dijo Clare, dejando la taza a mi lado con cuidado. Usted es mucho más fuerte de lo que los demás creen. Y se me hizo un nudo en la garganta. Nadie me había dicho, fuerte, desde hacía muchísimo tiempo. Esa noche, después de que Clare se fue, me senté junto a la ventana y miré hacia afuera, a la oscuridad. La casa se sentía distinta. Ya no como una tumba, sino como un lugar donde aún vivía alguien. Por primera vez en meses, no tuve miedo del mañana. Me sorprendí deseando volver a ver a Clare, escuchar su voz romper ese silencio tan pesado. Y al día siguiente regresó. Y luego el siguiente. Y así, uno tras otro. Cada vez que venía, traía algo pequeño, una flor que recogía en el camino, un libro nuevo que pensaba que me gustaría, una galleta recién salida del horno. Eran detallitos, pero entre todos construyeron un puente hacia algo que pensé que ya había perdido, la esperanza. Por las mañanas nos sentábamos en el jardín con un cafecito, dejando que el sol nos calentara la cara. En las tardes jugábamos cartas. Nos reíamos de puras tonterías, y compartíamos historias que me hacían sentir joven otra vez. Cuando el dolor se ponía más feo, ella estaba ahí, no solo con medicinas, sino también con cariño. Cuando lloraba, extrañando a Jack o sintiéndome abandonada, ella no me apuraba, solo me escuchaba. Con Clare, yo no era una carga, no era un problema más, era una persona. Una noche, mientras me tapaba las piernas con una cobijita, me dijo en voz bajita, no está sola, señora Reynolds, no mientras yo esté aquí. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, le creí. Tal vez Clare no era solo mi cuidadora. Tal vez era mi segunda oportunidad de no ser olvidada. Era un martes. Un día cualquiera, de esos que no parecen importantes. El sol entraba por las ventanas, dorado y cálido. Y por un momento, todo se sentía casi normal. Clare había hecho la comida, ensalada de pollo, pan suave, limonada con mucha azúcar, justo como a mí me gusta. Nos reímos de algo tonto que salió en las noticias. Me sentía ligera, casi feliz. Y de pronto, todo se vino abajo. En un momento iba a agarrar mi vaso, y al siguiente, todo giraba a mi alrededor. La vista se me nubló. Sentí como la silla se me iba. Escuché a Clare gritándome, desesperada, llamándome por mi nombre. Intenté contestarle, pero las palabras se me quedaron atoradas bien adentro. Y luego, todo se volvió negro. Negro, profundo, pesado. Cuando abrí los ojos, todo era diferente. Las luces de arriba zumbaban, frías, blancas. No había muebles conocidos. No había cuadros. No había hogar. Parpadeé, tratando de entender dónde estaba. Una enfermera me vio despierta y se acercó. Buenos días, Marta. Estás en el centro de cuidados Shady Grove. Has estado aquí 2 días. Trata de no moverte mucho. Centro de cuidados Shady Grove. Un nombre tan frío y pulcro que me revolvió el estómago. Intenté sentarme, pero el pánico me atrapó como una ola. Mis músculos no respondían. ¿Dónde está Clare?, pregunté con la voz ronca y la garganta seca como lija. No puede regresar, respondió la enfermera, sin emoción, mientras acomodaba mi suero. Tus hijos hicieron los arreglos. Firmaron los papeles de consentimiento. Ahora vas a quedarte con nosotros. La miré, tratando de procesar todo. ¿Arreglos? ¿Papel firmado? ¿Nadie me dijo nada? ¿Nadie me preguntó? Quise gritar, pero el sonido nunca salió. Cuando la enfermera se fue, miré alrededor. No había teléfono. No había mis cosas. Mi bolso, mi celular, desaparecidos. Todo cortado. Todo aislado. No solo me cambiaron de lugar, me borraron. Las horas se volvieron días. La comida no sabía a nada, todo era como del mismo color, todo beige. Las enfermeras eran amables, pero frías, como si todo lo hicieran por rutina. Nadie vino a verme. Ni una llamada, ni un mensaje. Ni de David, ni de Lisa, ni de Michael. Era como si ya no existiera. Me volví justo eso que siempre pensaron que era, un problema guardado, escondido. Por las noches, los gritos de otras personas olvidadas llenaban los pasillos. Abuelitos llamando a sus esposas que ya no estaban. Mujeres llorando bajito en almohadas viejas. Era como un cementerio, pero con cuerpos que todavía respiraban. Puse la mano sobre la barandilla fría de la cama,
Y me hice una promesa: no me iba a morir aquí. No iba a dejar que me enterraran viva. Pero con cada hora que pasaba, la esperanza se me iba escapando, hasta que una tarde, cuando ya sentía que me iba a perder en el silencio para siempre, vi una figura en la puerta. Era Clare. No debía estar ahí, pero de alguna manera, me encontró. Entró rápido, poniéndose un dedo en los labios como diciendo, SHHH. Tenía la cara pálida y los ojos bien abiertos, llenos de miedo y de coraje. Lo siento tanto, señora Reynolds, me susurró, agarrándome fuerte la mano. Nadie me dijo nada, pasé por la casa y ya no estabas. Tuve que buscar por todos lados hasta saber dónde te habían mandado. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Ella vino. A ella sí le importaba. Tú todavía tienes derechos, dijo Clare con fuerza. No pueden dejarte aquí así nada más. Y por primera vez desde que abrí los ojos en este lugar blanco como una cárcel, sentí algo encenderse dentro de mí. Una chispita, una llama terca. No estaba sola. Todavía no. Clare me prometió que volvería todos los días, y que iba a encontrar la forma de sacarme de ahí. No sabía si creerle, pero quería hacerlo. Lo necesitaba. Antes de irse, me apretó la mano una última vez. Y me di cuenta de algo. Mi familia me había dejado sin pensarlo 2 veces. Pero en algún lugar, alguien aún estaba luchando por mí. No era alguien de mi sangre. Era justo quien menos esperaba. Y ese pequeño milagro me dio fuerzas para aguantar otra noche. Los días en Shady Grove se sentían eternos, como cintas grises que nunca terminaban. La mañana se convertía en tarde, y la tarde en noche sin dormir. El reloj en la pared parecía moverse más lento aquí, como si marcara una condena, que yo nunca acepté. Casi nadie hablaba. Unos se quedaban viendo la pared. Otros gritaban, perdidos en recuerdos que nadie más podía ver. Yo me volví uno más. Otra sombra en una silla de ruedas, con bata de hospital. Mis hijos nunca vinieron. Ni una sola vez. Ni tarjetas, ni llamadas, ni siquiera un mensaje. Tal vez pensaban que no me iba a dar cuenta. O tal vez, simplemente no les importaba. Pero Clare venía todos los días. No la dejaban entrar oficialmente. Las visitas estaban restringidas. Puras reglas y excusas burocráticas. Pero Clare siempre encontraba cómo colarse. Una amiga que trabajaba en el turno. Una enfermera que le debía un favor. Cada mañana, como si fuera magia, escuchaba un golpecito suave en la puerta. Y ahí estaba ella. A veces traía libros viejitos, con las hojas gastadas y ese olor a casa. Otras veces traía crucigramas. O una barra de chocolate escondida en su bolsa. Y a veces, solo venía ella. Con su simple presencia. Nos sentábamos juntas junto a la ventanita con barrotes y compartíamos el silencio. A veces Clare leía en voz alta, con una voz tranquila y segura, como si tejiera historias en medio del aire encerrado. Otras veces solo me escuchaba, de verdad me escuchaba. Le conté cosas que no había dicho en años. Sobre Jack, sobre los primeros días viviendo en un departamentito arriba de una ferretería. Sobre la primera vez que cargué a David en mis brazos. Muerta de miedo pero feliz como nunca. Le hablé también de la soledad que me fue cayendo encima, cuando todos los demás siguieron con su vida, y la mía se quedó detenida. Clare me hacía sentir que yo sí importaba. Me hacía sentir cosas reales, incluso las más chiquitas, como cuando me acomodaba la cobija sin que yo dijera nada, o cuando me sonreía como si todavía valiera la pena sonreírme. Poco a poco, sin darme cuenta, esas tardes tranquilas con ella, estaban construyendo algo dentro de mí. Algo más fuerte que el coraje. Más fuerte que el dolor. Puede que las personas que más amaba me hayan enterrado en vida, pero con Clare a mi lado, yo podría salir adelante. Y pronto todos iban a recordar quién era Martha Reynolds. La libertad no llegó con aplausos ni con un gran momento emocionante. Llegó con papeles. Con trámites silenciosos. Con firmas en documentos que parecían más una resurrección que una salida. Clare no se rindió. Se movió por todos lados. Hablando con doctores, revisando expedientes médicos, y consultando con gente que defendía los derechos de los pacientes. Porque resulta que no puedes encerrar a una mujer en un asilo, así nada más, sin su permiso. No si todavía está lúcida y puede tomar decisiones. Tomó semanas. Semanas de espera, de esperanza, y de miedo de que todo se viniera abajo. Pero una mañana fría de jueves, un trabajador social me dio un bonche de papeles.
y dijo las palabras que nunca pensé escuchar. La van a dar de alta, señora Reynolds. No lloré. No ahí, no frente a ellos. Pero por dentro gritaba. Clare ayudó a organizar todo. No iba a regresar a esa vieja casa, que mis hijos ya veían como una tumba con muebles. En vez de eso, ella sugirió uno de los departamentos, que Jack y yo habíamos comprado hace años como inversión. Seguía intacto. Seguía siendo mío. El viaje en taxi fue raro. Mi corazón iba a 1000 por hora. Una mezcla entre miedo y esperanza. Clare iba a mi lado, con su mano suave pero firme en mi brazo. Ya eres libre, me susurró cuando bajamos a la banqueta. El edificio era viejo, pero fuerte. Los ladrillos rojos ya se estaban despintando en partes. En el recibidor olía a cera para pisos, y a sueños olvidados. Pero era mío. O eso creía. La llave aún funcionaba. La puerta se abrió con un quejido largo, y lo que vi adentro casi me tiró al suelo. Montones de papeles cubrían la barra de la cocina. Contratos, hojas de compra-venta, avisos legales. No entendía nada al principio. Clare agarró una carpeta, la revisó rápido. Y su cara cambió por completo. Son contratos de venta de propiedades, dijo bajito, con la voz temblando. Y también había papeles de poder notarial. Mire, dijo Clare, levantando una hoja, esta tiene su firma. Pero no era mi firma, ¿verdad? Me le quedé viendo, con las manos temblando. No, no era mía. La letra estaba bien hecha, bien ensayada. Pero no era la mía. Era una mala copia, del tipo que alguien piensa que una viejita ya no va a notar. El nombre de Michael estaba por todos lados. También el de David. Y el esposo de Lisa, claro, el abogado. Él había estado muy ocupado. Ya estaban haciendo todo para venderlo todo, la casa, los departamentos, las antigüedades. Ni siquiera esperaron a que me muriera. Me enterraron en papel. Me dieron por muerta con tinta y mentiras. Las piernas se me aflojaron, y Clare me sostuvo, ayudándome a sentarme en el sillón viejo junto a la ventana. La misma ventana desde donde una vez los vi alejarse, cuando todavía pensaba que me querían. Todo tenía sentido ahora. No me estaban cuidando. Estaban manejando lo que pensaban que sería su herencia. Dios mío, qué ciega fui. Debí haberlo notado. Cómo veían la casa, como si ya fuera un trofeo. Cómo hablaban de mí en pasado, pensando que no escuchaba. La traición dolía más que cualquier fiebre. Pero abajo del dolor, algo más duro empezó a crecer. Algo frío. Clare se arrodilló a mi lado, con los ojos llenos de determinación. Podemos arreglar esto, me dijo. Todavía tienes poder. Todavía tienes tiempo. ¿Tiempo? Un regalo que ya había dado por perdido. Cerré los ojos. Dejé que el coraje y el dolor me recorrieran el cuerpo. Luego respiré hondo. Me calmé. Me robaron la confianza. Me robaron la dignidad. Pero no me iban a robar mi final. No mientras yo pudiera seguir peleando. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue llamar a mi abogado. El señor Whitmore. Lo conocía desde hacía muchos años. Él hizo el testamento de Jack cuando murió. Me ayudó a poner fideicomisos para mis hijos cuando eran chicos. Confiaba en él, al menos más que en nadie en ese momento. Cuando contestó, su voz sonó cuidadosa, educada. Marta, ha pasado mucho tiempo. Demasiado, le respondí, necesito cambiar mi testamento. Hubo un silencio breve del otro lado. ¿Está segura de que desea? Estoy segura, lo interrumpí. Tráigame los papeles hoy. En cuestión de horas, ahí estaba, parado en la sala del departamentito, con su portafolio de cuero lleno de documentos. Su cara no mostraba nada, pero yo podía sentir las preguntas que se le revolvían por dentro. No dijo nada sobre mis hijos. Tal vez ya sabía. Tal vez ya había visto cosas así antes. Familias que se comen los huesos antes de que el cuerpo esté frío. Clare estaba sentada calladita en un rincón, con las manos en el regazo y la cara pálida. Ella todavía no sabía por qué la había llamado. Respiré hondo y empecé. Quiero cancelar por completo el testamento anterior. Bórralo. Whitmore asintió despacio y sacó una carpeta gruesa. ¿Y ahora quién va a heredar tus bienes?, preguntó. Volteé a ver a Clare. Ella me miró confundida, con los ojos muy abiertos. Ella, dije con voz clara y segura. La boca de Clare se abrió de sorpresa. Señora Reynolds, no puedo, balbuceó.
Las manos le temblaban sin saber qué hacer. Si puedes, le respondí firme, y lo voy a hacer. Ella intentó hablar otra vez. Se paró con lágrimas ya corriéndole por las mejillas. Yo nunca quise nada de usted. Solo quería que estuviera bien, que tuviera a alguien. Le tomé la mano y la apreté fuerte. Y me diste eso, le susurré. Fuiste la única que se quedó. La única que me escuchó. La única que me hizo sentir que todavía valía la pena. Cuando todos los demás ya me habían dado por perdida. Clare negó con la cabeza, llorando. No lo merezco. Si lo mereces, le dije con fuerza ahora. No hago esto por agradecimiento, Clare. Lo hago porque así lo quiero. Porque tú eres mi familia, aunque los demás no se den cuenta. El señor Whitmore se aclaró la garganta suavemente. Necesito que firmes aquí, Marta, dijo, deslizando los papeles sobre la mesa. Me tembló un poco la mano al tomar la pluma, pero no era por debilidad. Era por el peso del momento. No solo estaba firmando un papel. Estaba recuperando mi vida. Estaba decidiendo, por primera vez en mucho tiempo, quién merecía el legado que Jack y yo construimos desde cero. Fui firmando página por página, con calma y con decisión. Cuando terminé, Whitmore guardó todo de nuevo. Su cara no decía nada, pero yo sabía que entendía. Es oficial, dijo. Clare se dejó caer otra vez en la silla. Todavía en shock, sin palabras. Le apreté la mano otra vez. Ahora es tuyo, le dije bajito, todo. La familia que yo formé eligió la avaricia antes que el amor. Clare, una desconocida, eligió estar conmigo, sin pedir nada a cambio. Y eso sí cuenta. Cuenta más que la sangre, más que las apariencias, más que las costumbres. Me importó lo suficiente como para reescribir el final de mi historia. No como una víctima. No como una viejita olvidada. Sino como una mujer que decidió elegir el amor en la forma que se le presentó. La amargura que sentía por mis hijos no se fue. Se volvió dura, afilada, algo que no se rompe. No iba a olvidar lo que me hicieron. Tampoco los iba a perdonar. Pero sí iba a seguir adelante sin ellos. Y me iba a asegurar de que al final entendieran todo lo que habían perdido. Porque esta vez, la decisión fue mía. Y no había marcha atrás. No iba a dejar que lo supieran por alguien más. No. Quería que se enteraran por mí. Mientras yo aún respiraba. Mientras todavía podía verles la cara, cuando se les partiera el alma. Después de firmar los papeles, le dije al señor Whitmore que llamara a mis hijos, para armar una reunión. Tráigalos a todos, le dije. Quiero que estén juntos en la misma habitación. Quiero que sepan exactamente lo que perdieron, dije con firmeza. Quiero que me escuchen mientras todavía me pueden mirar a los ojos. Él dudó un segundo. Solo un segundo. Luego asintió. La reunión se programó para el sábado. Esa mañana, el departamento se sentía tenso. Como si algo eléctrico flotara en el aire. Clare estaba sentada junto a mí en el viejo sillón, con las manos bien apretadas, dándome apoyo en silencio. Yo no tenía miedo. Estaba lista. Por primera vez en muchos años. Yo iba a tener el control. Llegaron uno por uno. Primero David, con cara de cansado, pero queriendo verse importante con su traje. Luego Lisa, arrastrando a su esposo, que traía una carpeta de cuero como si fuera escudo. Y después Michael, media hora tarde, con los lentes de sol aún en la cabeza, como si venir fuera un favor. Entraron con sonrisas falsas. Y el aire se volvió tan tenso que casi no se podía respirar. El señor Whitmore estaba junto a la ventana, callado, esperando mi señal. Yo no perdí el tiempo con saludos. Vamos al grano, dije. David se aclaró la garganta, queriendo tomar el control. Mamá, lo único que queremos es que estés bien. Lisa se metió rápido, con su voz suave y fingida. Escuchamos que hiciste algunos cambios, tal vez sin entender del todo lo que significan. Michael se cruzó de brazos, ya con cara de fastidio. Clare te ha estado metiendo ideas, ¿verdad? Somos tu familia, puedes confiar en nosotros. Casi me río. ¿Confiar? La confianza la vendieron por unas monedas, el día que me metieron en ese maldito lugar. En vez de contestarles, me incliné un poco hacia adelante y hablé claro, sin gritar. Estoy perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones. De hecho, ya tomé unas que les van a enseñar una lección. El señor Whitmore abrió su portafolio y sacó los nuevos papeles. Ya no están en el testamento, dije, saboreando cada palabra.
completamente, totalmente, sin vuelta atrás. Se quedaron congelados. Sus caras cambiaron tanto que apenas los reconocí. Lisa fue la primera en hablar, chillando. No puedes hacer eso. Somos tus hijos. Tenemos derecho. Tenían una responsabilidad, la interrumpí. Y la fallaron. David dio un paso al frente, con las manos arriba como si hablara con una loca. Mamá, por favor. Hicimos lo que creíamos que era mejor. No estabas bien en casa. Lo miré directo a los ojos. Le dejé ver todo el dolor y traición que cargaba. Vendiste mi casa. Me robaste el nombre. Decidiste que estaba muerta antes de que siquiera dejara de respirar. Michael resopló. Ella te está manipulando. Solo quiere tu dinero. Entonces Clare se puso de pie. Tranquila, pero firme. Nunca pedí ni un peso. Estuve aquí cuando ustedes no. Esa es la diferencia. El esposo de Lisa trató de meterse, hablando de pelear el testamento, de evaluaciones mentales y cosas legales. Sonreí con frialdad. Tengo pruebas psiquiátricas, reportes médicos y respaldo legal. Si pelean, van a perder. Y lo van a hacer en público. La habitación quedó en silencio. Les cayó el 20 como un golpe directo. No había nada que pudieran hacer. Ni trucos, ni excusas, ni segundas oportunidades. Jugaron y perdieron. Me levanté despacio. El cuerpo me dolía, pero por dentro estaba más fuerte que nunca. Pasaron años haciéndome pedazos. Como si yo fuera el pavo de Día de Gracias, les dije. Ni siquiera esperaron a que me enfriara. Ahora no tienen nada. Ni perdón, ni despedida, ni cierre. David parecía a punto de llorar. Lisa abrió la boca, pero no dijo nada. Perfecto. Quería que lo sintieran. Cada gramo de dolor, de abandono, de traición. Ustedes tomaron sus decisiones, dije, rompiendo el silencio con mi voz firme. Y yo tomé las mías. Me volteé hacia Clare, que seguía callada, con lágrimas brillándole en los ojos. Ella es mi familia ahora. Sin decir nada más, le señalé la puerta. Váyanse. Se quedaron ahí, callados, sin moverse, sorprendidos. Pero como yo no me levanté ni les rogué, se fueron saliendo uno por uno. Sin abrazos, sin disculpas, sin ni una súplica desesperada. Solo se escuchó la puerta cerrarse detrás de ellos. Me dejé caer en el sillón. Estaba agotada, pero también sentía otra cosa. Libertad. Había pasado tantos años aguantando el dolor, diciendo que todo estaba bien, haciendo como que no pasaba nada. Ya no más. Ellos eligieron la avaricia. Yo elegí mi dignidad. Clare se sentó junto a mí, me agarró la mano. No dijimos nada, no hacía falta. Por primera vez en mucho tiempo. Ya no me aferraba a los recuerdos, de una familia que en realidad ya no existía. Ahora me agarraba fuerte al futuro. Uno que yo elegí por mi cuenta, a mi manera. Unos días después, empecé a sentirme más débil. Mi salud comenzó a caer. Al principio pensé que era por el estrés, las peleas, la traición, los trámites legales sin fin. Eso cansa a cualquiera, más a alguien de mi edad. Primero vinieron los dolores de cabeza. Luego los mareos. Náuseas que me atacaban de repente. Y una fatiga tan pesada que ni dormir ayudaba. Claro, se dio cuenta. Siempre estaba al pendiente. Ofreciéndome agua, con esa sonrisa tranquila de siempre. Tome sus pastillas, señora Reynolds, me decía. Le van a hacer bien. Y yo le creí, que Dios me perdone. Pero le creí más que a nadie. Así que me tomaba las pastillas, que ella me daba en la mañana y en la noche. Sin pensarlo 2 veces. Pero cada día me sentía peor. No tenía lógica. En Shady Grove los doctores me habían dicho que estaba estable, que con buenos cuidados, hasta podría recuperar un poco de fuerza. Y en vez de mejorar, me estaba apagando otra vez. No tenía sentido. Una tarde, sentada junto a la ventana, vi las pastillas blancas que Clare puso en mi mano. Se veían diferentes. No eran como las que yo recordaba. Sentí el corazón apretado en el pecho. En vez de tragarlas, cerré la mano. Y cuando Clare se dio la vuelta, las metí en el bolsillo de mi bata. Esa noche no me las tomé. Me quedé acostada, mirando al techo, esperando lo peor, pero al amanecer, por primera vez en semanas, no desperté con náuseas. Me dolía la cabeza, sí.
pero algo en mi mente estaba más claro, más despierto, más mío. Lo intenté otra vez al día siguiente. No tomé las pastillas. Otra vez, me sentí mejor. No estaba perfecta, no estaba curada, pero algo estaba cambiando. Me recorrió un escalofrío. Empecé a esconder las pastillas cada vez que Clare me las traía. Las guardé en una lata vieja de té, escondida en lo más profundo del armario de la cocina. Las contaba una por una. Después de unos días, las comparé con las medicinas que me habían recetado en Shady Grove. Esas aún las tenía, bien guardadas en un cajón cerrado con llave. Y sí, había diferencias. Pequeñas, casi invisibles. Un tono distinto en el color. Otra forma en las marcas de las tabletas. Cosas que alguien cansada y confiada como yo podría no notar. Pero ahora sí lo notaba. Me senté en la mesa de la cocina, mirando los dos frascos, uno junto al otro. Y en ese momento, la verdad fue imposible de ignorar. Clare me había estado dando algo más. Algo que me hacía sentir más débil, más dependiente, más agradecida con ella por ayudarme. Sentí que el corazón se me rompía. Clare, mi salvadora, mi amiga, mi única familia, me estaba envenenando. Quería pensar que tal vez era un error, una confusión, algo que podía tener explicación. Pero en el fondo, yo ya lo sabía. Lo sentía. Esa verdad me dolió como si me arrancaran la piel. Ahí donde antes había confianza. Ahora solo había heridas. Yo la dejé entrar. Le di todo. Y ahora ya no sabía quién era en realidad. Pero lo iba a averiguar. Porque si algo había aprendido, era esto: nadie, ni la familia, ni los amigos, ni siquiera quien te salvó, está libre de sospecha. No cuando tienen algo que quieren de ti. No cuando se trata de sobrevivir. Lo más difícil no fue esperar. Ni fingir. Yo le sonreía a Clare, o Rachel, o como se llamara en realidad, y actuaba como si siguiera siendo la misma señora confiada, que le creía todo. Sabía que tenía que ser cuidadosa. Si ella notaba algo, si sospechaba tantito que yo ya sabía, se iba a ir sin dejar rastro. Así que me puse la máscara. Le sonreía cuando me llevaba té. Le agradecía cuando me acomodaba las almohadas. La dejé pensar que seguía débil, que seguía ciega. Y luego, como si nada, le dije: oye Clare, estaba pensando. Tal vez ya es hora de ver al señor Whitmore otra vez. Quiero hacer unos cambios al testamento. Su cara se congeló un momento. Luego sonrió muy rápido y dijo toda alegre: claro, yo lo llamo, no te preocupes, me encargo de todo. Yo asentí, fingiendo estar agradecida. Pero pasaron los días y nada de nada. Cada vez que preguntaba, me decía una excusa diferente. Está ocupado, señora Reynolds. Me dijo que iba a devolver la llamada. Ya le dejé mensaje. Mentiras, todas dulces, pero mentiras. Ahí supe la verdad. Ella no iba a dejar que yo hablara con él. No si podía evitarlo. Así que insistí. Quiero dejar unas cosas listas para ti, Clare, le dije con cariño fingido. Unas instrucciones especiales. Me haría sentir más tranquila saber que todo está en orden. Eso pareció calmarla. La ambición le ganó a la desconfianza. A la mañana siguiente, cuando ella salió a hacer unas compras, yo misma llamé al señor Whitmore. Me temblaban las manos al marcar, pero lo hice. Cuando contestó, no perdí tiempo. Te necesito aquí mañana, le dije, solo. Él no preguntó nada, solo dijo que sí. Al día siguiente, justo después del desayuno, llegó. Clare se inventó una excusa para salir a caminar, creyendo que yo estaba por entregarle mi vida en bandeja. Pero apenas se cerró la puerta detrás de ella, me giré hacia él. Necesito cambiar todo, le dije, con la voz temblando de coraje. Y necesito que investigues quién es ella en realidad. El rostro de Whitmore se puso serio de inmediato. ¿Sospechas algo grave?, me preguntó en voz baja. No es sospecha, le dije, lo sé. Él asintió, decidido. Empezaré la investigación de inmediato. Pero Marta, si crees que es peligrosa, no deberías quedarte sola con ella. Le sonreí con amargura. Puedo aguantar un día más. Y quiero que siga cerca. Si sospecha algo, sé que va a desaparecer. Y yo quiero que pague por lo que me hizo. Whitmore dudó un segundo, pero al final aceptó. Él se fue rápido, prometiendo moverse de volada. Las siguientes 24 horas fueron las más largas de mi vida.
Clare regresó esa misma tarde, con su sonrisa de siempre, y ese tono preocupado, como si no pasara nada. No tenía idea de que la trampa ya estaba lista. Yo seguí el juego, pero por dentro contaba cada hora, cada minuto, cada segundo. Hasta que por fin, a la mañana siguiente, alguien tocó fuerte la puerta. Era el señor Whitmore, con cara seria. Clare estaba en la cocina, tarareando como si nada. Whitmore me pasó una hoja de papel. La leí una vez. La volví a leer, con las manos temblándome de coraje. Clare no era Clare. Su nombre real era Rachel Jennings, una estafadora profesional, con un historial largo y feo de aprovecharse de gente mayor, de personas solas y vulnerables como yo. Había vaciado cuentas, falsificado papeles, y alejado a sus víctimas de todos, hasta que ya nadie podía ayudarlas. Y yo le había dado todo. Sentí que las lágrimas querían salir, pero me aguanté. No era momento para llorar. Ya sabía la verdad, y ahora me tocaba a mí decidir qué hacer con ella. Whitmore se inclinó y me habló bajito, como con urgencia. Ya contacté a la policía. Van en camino. Señora Reynolds, mantenga la calma. Ellos se encargarán. Yo solo asentí, apretando el papel con todas mis fuerzas. Una parte de mí, una parte pequeña, pero bien viva, quería ver su cara cuando la arrestaran. Quería verla caer. Pero como siempre, la vida tenía otros planes. Desde la cocina escuché un ruido, el vidrio de algo rompiéndose en el piso. Y luego, silencio. Demasiado silencio. Volteé justo a tiempo para ver a Rachel, ya no Clare, correr por la puerta de atrás. Sus pasos rápidos sonaban contra el pavimento viejo. Se fue, así, sin más. Whitmore soltó una maldición y corrió al teléfono, para avisar a la policía que se había escapado. Pero yo no me moví. Me quedé ahí sentada, viendo la puerta abierta, con el viento frío de la mañana dándome en la cara, sintiendo la traición meterse hasta los huesos. Rachel Jennings. La mujer a la que confié mi vida. Una ladrona con cara de buena gente. Whitmore volvió un rato después, más tranquilo. Está bien, me dijo. Tenemos todo lo necesario. Testigos, documentos falsos, videos de la farmacia donde alteraba recetas. Ella no va a llegar lejos. Todo el caso se entregó a la policía con cuidado. Nada de escándalo. Sin sirenas, sin luces, sin prensa. Solo justicia. Fría, callada, pero justicia al fin. Todavía me quedaba una cosa por hacer. Le pedí a Whitmore que sacara a Rachel, o Clare, del testamento, de inmediato. No iba a dejar que una farsante se quedara con lo que me costó toda una vida construir. Ese mismo día firmamos los nuevos papeles. Todo quedó claro, definitivo. Y para mis hijos, esos que me tiraron a la basura, como si fuera papel viejo, les dejé algo especial. No fue dinero. No fue una casa. No fue perdón. Fue un sobre. Un sobre simple, sin lujos. Y adentro, una sola nota escrita a mano. Con mi letra clara, firme y decidida. No se preocupen por repartir lo mío. Yo ya me encargué de todo. Sin firmas, sin explicaciones. Solo la pura verdad, así, directa. No les dejé ni un centavo. Y no fue por culpa de Rachel. Ni por la traición de una desconocida. Fue por ustedes. Porque me abandonaron. Porque dejaron que su ambición pesara más que el cariño. Porque vi quiénes eran en verdad, y decidí que no merecían lo que con tanto esfuerzo construí. El departamento se quedó en silencio, cuando Whitmore se fue. Pero no era un silencio feo. No sentía ese nudo en el pecho. Me sentía tranquila. Me sentía ganadora. Rachel ya no estaba. Mis hijos tampoco. Y por primera vez en mucho tiempo, me paré entre todo lo que quedó atrás, y no me sentí rota. Pasaron las semanas como hojas al viento. Despacito al principio. Y luego más rápido. La vida fue volviendo a la normalidad. Viví en paz, en ese depa sencillo. Disfrutando cada mañana, como si fuera un premio, por todo lo que había aguantado. Hasta que un viernes, con el sol a todo lo que da, me llamó el señor Whitmore. Se le oía raro, como satisfecho. Ya agarraron a Rachel Jennings, me dijo. La cacharon queriendo hacer lo mismo, con otra señora en otra parte de la ciudad. Cerré los ojos y dejé que esas palabras se me acomodaran en el pecho. No sentí odio. No sentí ganas de venganza. Sentí paz. La justicia sí la alcanzó.
No con cámaras, ni periódicos, ni escenas dramáticas. Fue en silencio, firme, como debe ser la justicia de verdad, como yo la merecía. Pero eso no fue lo único. En los días que siguieron, pasó algo que de verdad me sorprendió. Empecé a mejorar. Primero fue poquito. Me despertaba sin náuseas. Podía estar más tiempo sentada. Caminar un poquito más. El dolor de cabeza bajó. El mareo casi desapareció. Los doctores estaban confundidos. Pero con medicina de la buena, comida de verdad, descanso real, y una vida sin miedo ni engaños, mi cuerpo empezó a sanar. El estrés hace más daño del que creemos, dijo el doctor. Con una sonrisita. Pero usted, señora Reynolds, es más fuerte que muchos. Pues claro, pensé yo. En unas semanas, ya caminaba. Despacio, con cuidado. Pero por mí misma. Me hacía mi cafecito en las mañanas. Regaba mis plantas. Pagaba mis cuentas. Cosas simples, sí. Pero cada una era una victoria, que me sabía mejor que cualquier fiesta. Ya no era esa señora frágil, que todos dejaron olvidada. Era Martha Reynolds. Y aquí seguía. Viviendo, eligiendo, decidiendo, mandando. ¿Y la herencia? Esa fortuna que antes, se pelearon como perros. Esa no iba a ir ni a hijos, que me vieron como una cajita de dinero. Ni a una farsante que fingió quererme. No. Ese dinero iba para donde sí valía la pena. Para refugios donde cuidaban a los olvidados. Para becas a muchachas que, como yo alguna vez, eran fuertes, tenían miedo, y solo necesitaban una oportunidad. Para gente que necesita una mano que ayude, no una que les robe. Una tarde, me senté junto a la ventana, y vi cómo el sol se escondía sobre la ciudad. Las calles abajo estaban llenas de vida. Desordenadas, ruidosas, imperfectas, como yo. Pensé en Jack. Y por primera vez en años. No dolió tanto recordarlo. Sentí agradecimiento por la vida que construimos. Por la fuerza que él me enseñó. Por esa voz que me ayudó a encontrar dentro de mí. Una voz que salió de entre las cenizas. Firme, clara, y que todavía es mía. Sonreí sola. De esas sonrisas que te salen cuando sabes. De verdad sabes. Que lograste salir de algo que quería destruirte. Pero no salí como un fantasma. Ni como una víctima. Salí como la mujer que siempre he sido, Martha Reynolds. Viva, libre. Y al fin dueña de cómo quiero que termine mi historia. Gracias por escucharme. No olvides suscribirte. Y si quieres, comparte tu historia en los comentarios. Tu voz también importa.